Saludos hermanos, familia desde aquí desde San Luis. En esta nueva oportunidad estoy aquí para compartir con ustedes una reflexión, una pequeña porción de la palabra de Dios que me gustaría aplicar a la familia, al formato, al diseño de familia divino establecido por Dios en un tiempo donde tanto el matrimonio como las familias están siendo atacadas por diferentes pensamientos, corrientes filosóficas y demás que quieren redefinir lo que el Señor ha dejado claramente definido y establecido, y es lo que tenemos que reforzar y estar plenamente convencidos como hijos de Dios para poder también impartir y enseñar a aquellos que están viviendo de manera desordenada, ¿no? Una palabra impartida con amor y de parte del Señor, sembrar una semilla en las personas, aún en la sociedad, en aquellos que aún puedan estar viendo y escuchando este video, que el Señor les traiga ese arrepentimiento y convicción de pecado, como dice que el Espíritu Santo lo traería. Que así sea, que ese sea el obrar de Dios a través de esta pequeña reflexión. Amén, Dios los bendiga. Y en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 20, del primer versículo al 43, he notado que el Señor hablaba de un desorden, ¿no? Ya los reinos se encontraban divididos en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur, al que llamamos Judá, y el otro toma el nombre de Israel. Y entonces ambos reinos vivían en un cierto desorden, ¿sí? Desagradando al Señor porque no cumplían con la voluntad de Él mismo. Entonces, el reino del sur, por su lado, oscilaba entre una vida correcta y una vida perversa. El reino del norte, por su parte, había tenido una sucesión de 8 reyes malos y, y decidió vivir este pueblo bajo sus propias normas en vez de seguir a Dios. Y entonces el Señor allí envía un castigo por esta desobediencia, y permite que las naciones de su alrededor se convirtieran en sus enemigos y se fortalecieran. Tal es así que por siglos Siria, Asiria y Babilonia se convirtieron en grandes enemigos del pueblo de Dios. Y por aquel tiempo el rey Acab estaba siendo hostigado por el rey de Siria. Y entonces Dios en un momento le dice a Acab que iba a entregar al enemigo en sus manos, pero también le había dado la orden de destruir por completo y aniquilar a este rey malvado. Y Acab, teniendo por momentos arrepentimiento, comprensión de lo que Dios le decía, finalmente hacía y decidía según su propia voluntad. Tenía allí un grupo de profetas falsos a los que le gustaba oír, porque estos le profetizaban de acuerdo a lo que él le gustaba, a sus pensamientos, a lo que él finalmente quería llevar a cabo. Y entonces desechaba la voz del verdadero profeta enviado por Dios. Y hubo un momento donde el rey Acab recibe un consejo. En el versículo 8 dice que todos los ancianos y todo el pueblo le respondió al rey Acab: no le obedezcas ni hagas lo que te piden. Es el versículo 8 del capítulo 20 de Primera de Reyes. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por obediencia? Porque ahí dice: no le obedezcas, no hagas lo que te piden. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por obediencia? Porque esta palabra está vigente. Cuando Dios habla de obediencia, lo sigue haciendo de la misma manera que en aquellos tiempos. Y Dios demanda obediencia para sus hijos, demanda obediencia no solamente en cuestiones personales, individuales, sino que el Señor nos manda obediencia en todas las cosas, en el formato de familia, en cuanto a los roles que cada uno debe de ocupar dentro del seno familiar. Esto se extiende a la sociedad. Los lazos que nosotros formamos dentro de nuestra casa son lo que vamos a trasladar fuera de nuestra familia a la sociedad propiamente. Y entonces, ¿qué es lo que tendemos por obedecer, ¿no? Aquí esta palabra en su original significa llamá. Llamá es obedecer
con compromiso, es escuchar atentamente, oír lo que Dios está mandando con disposición a cumplir con la voluntad del Señor. Y llamá es aquel llamado que Moisés hacía al pueblo de Israel. Y es el credo fundamental por excelencia del judaísmo, donde Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, el Señor uno es. Y entonces uno es el diseño, una es la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, es uno. No hay opción para aquellos que creemos en las Escrituras. Un diseño de familia, un diseño de matrimonio, donde el Señor nos pide obediencia a lo que Él ha establecido y que tenemos que entender que vivir bajo nuestras propias normas, como sucedía con estos pueblos en aquel tiempo, no nos va a traer bendición a nuestras vidas. Los arrepentimientos momentáneos, como los que tenía Acab, esos arrepentimientos temporales, no conducen a buen puerto, no sirven para nada. Él finalmente terminaba manteniendo ese sistema de falsos profetas. Y muchas veces nosotros mantenemos un sistema en nuestras vidas donde no dejamos que la palabra finalmente trabaje y socave dentro de nuestros corazones. No dejamos que la palabra, la verdad de la palabra nos liberte. Y muchas veces negamos aún nuestra condición, nuestra realidad, nuestra condición espiritual. Es un tiempo donde debemos batallar por las familias, consagrarlas al Señor. Dice la palabra que una casa dividida no va a prevalecer. Y la casa es la familia. Y si la familia está desunida, si la familia tiene diferencias que no puede reparar, no puede estar en pie, no va a poder mantenerse de pie. ¿Por qué? Porque le falta al mediador en el centro, le falta al mediador, que es la palabra de Dios. No se trata de ver quién da primero el brazo a torcer, se trata de entender que la familia tiene que moverse bajo los principios de las Escrituras para tener una familia saludable, lazos saludables, vínculos sanos entre padres e hijos, entre esposos. Es necesario que los principios bíblicos estén presentes dentro del hogar. Esto es lo que el Señor nos habla. Hay un salmo, el 128, que habla del temor de Dios que trae bendición. Y en ese salmo hace referencia al esposo, a la esposa, a los hijos. Y el Señor quiere tener una vida, una relación familiar íntima con nosotros. El Señor quiere habitar en las familias. Él dice que hace habitar en familia a los desamparados. Él dice que habitaría en medio de las familias de Israel. Entonces, qué importante que es consagrar, valorar y sostener la familia bíblica, la familia cristiana, una familia saludable donde cada uno entienda cuáles son sus roles, cuál es el lugar que ocupa, porque si no sabemos cuál es nuestro lugar dentro de la familia, esto mismo lo vamos a trasladar a la sociedad, y en la sociedad tampoco vamos a ocupar el lugar que debemos ocupar. Hoy por hoy las familias se ven atacadas de manera muy fuerte por el enemigo. El enemigo es sutil y el enemigo a veces es muy notable las maneras en que trabaja, ¿no? Esos pensamientos que quieren redefinir, como decía hoy, lo que el Señor ya ha dejado establecido y claramente definido, ¿no? Cómo es la familia, cómo es el matrimonio, cómo debe ser la relación entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Cuando vivimos bajo nuestras propias normas, lo hacemos de manera consciente o inconsciente, dentro y fuera de la familia. Estos lazos que comenzamos a construir dentro del seno familiar los trasladamos a la afuera, y entonces vemos cómo los roles comienzan a invertirse, cómo las cargas también comienzan a invertirse y a distorsionarse, ¿no? Cuando el Señor nos ha enseñado cuál es la responsabilidad mayor para el esposo, para la esposa, y a esto debemos enfocarnos. Hoy la mujer ha llegado a extremos donde
hasta quiere ser la provisión mayor económica dentro del hogar y termina compitiendo con el esposo, con el varón y descuidando muchas veces a la familia, a los hijos. Entonces son tiempos donde, si bien Dios aprueba esto de poder abastecer y proveer a la familia de manera conjunta, no debemos olvidar cuál es nuestra responsabilidad mayor, de la cual el mismo Señor nos va a pedir cuentas. Entonces tenemos que formar lazos saludables, entender que el Señor nos pide hoy batallar por las familias para que no estén divididas por las sutilezas del enemigo, por los ataques que vienen desde afuera, desde el sistema mundo. Ciertamente el enemigo quiere destruir la familia porque, como dice en el libro de Efesios 3, 14 y 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y sí, la familia toma nombre, tu familia, la mía, toma nombre del Padre, de nuestro Padre Celestial, y a Él le debe obediencia. Por lo tanto, el sin ley siempre va a querer atacar e instar a los hijos de Dios a cambiar los pensamientos, a desobedecer las ordenanzas de Dios, como lo ha hecho desde el principio. La verdad es que glorificamos a Dios cuando nos esforzamos por mantener la paz, la unidad y la armonía dentro de la familia. Esa es nuestra tarea como padres, esforzarnos por mantener esa unidad, esos lazos saludables, entender que el temor de Dios verdaderamente trae bendiciones, y el temor de Dios es respeto, es reverencia, es una mente reverente hacia Dios, una mente que entiende que Dios es el proveedor, el sustentador de todas las cosas, y que poniendo por obra la palabra es la única manera donde nuestra familia va a ser bendecida, guardada y sustentada en todas las cosas. Entonces, como decía en otras palabras en este Salmo 128 el salmista, una buena vida familiar es recompensa por seguir a Dios. Y el Señor quiere tener una relación íntima, una relación familiar con nosotros. Él quiere ser el centro de tu hogar, el centro de tomar control, establecerse dentro de cada hogar, porque es la mejor protección que podemos tener. Es el mediador por excelencia ante cualquier situación. Es al Señor a quien podemos clamarle, pedirle asistencia, ayuda, para que entonces los conflictos que puedan aparecer sean solucionados y la familia pueda mantenerse unida en estos tiempos donde el enemigo ataca tan fuertemente el formato establecido por Dios. Entonces, importante es obedecer de manera voluntaria, de todo corazón, a lo que Dios nos está llamando en estos tiempos, obedecer, dejarse llevar, así como el Señor alguna vez dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre? Que seamos verdaderamente familia, nuestro hermano mayor Jesucristo, familia con Él, obedeciendo, dejándonos convertir por la palabra, dejándonos lavar por la palabra, dejándonos trabajar por la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios nos cambie, nos gane, nos enderece, que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, con humildad poder acercarnos al Señor y dejarnos conducir como familia en estos tiempos. Es más que necesario, son tiempos donde las familias están siendo atacadas y tenemos que permanecer firmes, acatando la voluntad de Dios, escuchando con atención, con sentido de urgencia y poniendo por obra, en obediencia a la palabra de Dios. El Señor es nuestro ejemplo máximo, nuestro patrón por excelencia, y Él fue obediente al Señor. Dice su palabra que aunque era el Hijo de Dios, Él fue obediente, padeció
Dice el libro de Hebreos 5, versículos 8 y 9, que aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué importante. La obediencia siempre va a traer bendición. La obediencia es no solamente aplicable a la vida personal, individual, sino que como familia debemos movernos en obediencia, en unidad, no dejando grietas para que el enemigo pueda colarse, no dejando grietas para que entre la contaminación de los pensamientos del sistema mundo, sino que es tiempo de cerrar toda puerta, toda posibilidad por donde el maligno pueda entrar a nuestras casas y blindarnos con la palabra de Dios. Que esta palabra sea de gran bendición para todos ustedes, que el Señor bendiga y guarde grandemente sus familias, sean consagradas y dedicadas a Él, sea el centro del hogar y el mediador para todas las cosas. Que el Señor bendiga grandemente y los lleve a mucho más. Gracias y bendiciones para todos.